Hola a todos y a todas, bienvenidos. Soy Enzo Pacho, ingeniero industrial y trabajador sanitarista, docente de Técnica 1 de La Plata y he trabajado en el desarrollo de emprendedores en el Gran La Plata. Actualmente soy técnico del Instituto de Planificación Estratégica de la provincia de Buenos Aires y junto a Antonio Domínguez vamos a estar moderando este encuentro. Como el contexto amerita, es un contexto difícil y que a su vez nos pone de cara a diversos desafíos, los cuales no solo están atravesados por el coronavirus, sino por una situación económica y social crítica para todos y todas. Antes de enumerar las pautas de participación, queremos agradecer el acompañamiento de Nicolás Monzón, que es economista de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, y de Iván Camaño, que es guitarrista, cantante, autor, compositor y presidente de la ONG Misionar. A ambos muchas gracias por acompañar esta iniciativa del ciclo de charlas y espacio de debate, espacios tan necesarios para este contexto. Desde aquí nos encontramos no solo para pensar en el presente, sino para poder diseñar el futuro inmediato con las consecuencias que nos traerá aparejado la situación que nos atraviesa. Ahora Antonio se va a presentar y nos va a dar las pautas de participación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Antonio Domínguez. Soy formado en Economía y Negocios Internacionales y pertenezco al área de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional de Misionar. Les recordamos a todos los participantes que, como toda reunión en línea, las pautas de participación del evento serán las siguientes. En primer lugar, silenciar por favor todos sus micrófonos, pues esto nos permite participar de un espacio sin ruidos ambientales ni interrupciones indeseadas. En segundo lugar, la idea es que todos los y las participantes puedan dar a conocer su voz por medio de preguntas o comentarios. Con respecto a este punto, la sala cuenta con un chat, por lo cual siéntanse libres de escribir allí las consultas y con mi colega Enzo, que me anticipó en el uso de la palabra, iremos haciendo una síntesis de las mismas. Las consultas elaboradas allí serán retomadas al finalizar las exposiciones. De esta manera, damos comienzo a la charla Deuda Externa e Interna. Nos acompaña en el comienzo, como fue dicho, Nicolás Monzón, que es economista egresado de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabaja en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. Es miembro también del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional y del Laboratorio de Economía, Tecnología, Innovación y Finanzas. Gracias por acompañarnos. Nicolás, te damos el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por la invitación. No sé si puedo compartir pantalla, si me lo permiten los anfitriones, porque preparamos... Ahí te habilitan, Nicolás. Dale, perfecto. Ahí va. Desde el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, desde el OPEN, del cual soy parte, además de trabajar en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de Nación, y además de ser docente de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Avellaneda. Preparamos este material. Nosotros lo que hacemos básicamente es intervenir en temas de coyuntura. Tenemos un observatorio de investigación de problemáticas coyunturales de la provincia de Buenos Aires y también de la economía nacional, donde básicamente hacemos informes y publicaciones. Les dejo las redes sociales ahí en la primera filmina para que nos puedan seguir. Y bueno, preparamos este material para charlar un poco acerca de lo que fue el proceso de endeudamiento del ciclo de gobierno anterior, del periodo macrista, y un poco para charlar sobre el actual proceso de reestructuración de la deuda que encaró la nueva gestión, que es básicamente lo que se está charlando en la actualidad acerca de la deuda externa. Así que bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Cualquier consulta y pregunta acerca del contenido va a ser muy bienvenida, y si necesitan aclarar algún concepto en el medio también lo podemos hacer. Voy a tratar de ser igual lo más breve y conciso posible.
sin ahondar en tecnicidades, pero la Filipina de alguna manera está preparada como un apoyo en términos de técnicos, de números, y para básicamente poder observar la situación relacionada a la deuda externa, sobre todo. Bueno, muy bien. En primer lugar, lo que voy a plantear en términos concretos es, bueno, cuáles fueron las bases del modelo macrista o del modelo de gobierno anterior, porque básicamente son esas bases las que terminan configurando el proceso de endeudamiento del que me voy a referir. Para resumir la política económica del gobierno de Macri desde que inicia, básicamente la podemos resumir de la siguiente manera, a través de este triángulo. Los vértices básicamente significan los tres pilares fundamentales del gobierno macrista. En primer lugar, como ustedes recordarán, el cambio de la gestión del Banco Central con la presidencia de Federico Sturzenegger instaura un proceso de control de inflación, un esquema de control de inflación a través de lo que conocemos en economía como inflation targeting o metas de inflación. Es una política monetaria muy arraigada en los países centrales y sobre todo en los bancos centrales más importantes del mundo, que tiene que ver con la idea de que el Banco Central puede contener la inflación a través del manejo de la tasa de interés. Es decir, cuando el Banco Central eleva la inflación, induce a que las personas no demanden tanto dinero para motivo transacción, como le llamamos, o dinero para hacer compras cotidianas, sino más bien se incline por activos financieros y de esa manera desaliente la actividad económica, que en definitiva es la que genera inflación en última instancia. Es decir, la actividad económica por encima de la capacidad productiva del país es la que para el gobierno anterior y para el marco teórico que de alguna manera manejaba el gobierno, es la que genera inflación. Entonces, para el manejo entonces de los precios, es la política de inflation targeting y del control de la tasa de interés nacional lo que dictamina el Banco Central y en el cual se apoyaba para la política monetaria. En términos de lo que es el mercado cambiario, que era tan importante en Argentina, recuerden que finalizado uno de los principales problemas que se debatía al final del ciclo de Cristina era el tema del cepo y la imposibilidad que había de poder comprar dólares. Lo que hace el macrismo apenas ingresa al gobierno es básicamente eliminar el cepo cambiario, eliminar las restricciones a la adquisición de moneda extranjera y de esa manera imponer un esquema de flotación administrada en donde había la posibilidad de comprar las cantidades requeridas de divisa o de cualquier tipo de moneda extranjera, pero el Banco Central iba a intervenir de manera administrada para controlar que el tipo de cambio no volara. ¿Sí? Eso básicamente se dio hasta el 2008, después obviamente lo que sucedió es historia conocida, vamos a hablar el porqué también de ese proceso, pero hasta 2018 podemos pensar que hubo una contención del tipo de cambio por parte del Banco Central que costó básicamente una sangría de reservas muy grande. ¿Sí? Y por último una vez que instaurado este régimen, esto se conoce un poco también como un trilema, el famoso trilema de Mandel en la economía. Si hay dos variables que podés controlar, en este caso el tipo de cambio y la inflación mediante la tasa de interés, hay una que tenés que dejar libre en el frente externo, y en este caso el macrismo optó por liberalizar todas las restricciones al movimiento de capitales en Argentina. Y en este sentido, se quitaron barreras, se volvió fuertemente a los mercados internacionales de crédito con emisiones muy grandes de deuda, que es la que hoy en día se está reestructurando, y además se arregló en tiempo récord con los holdouts. Recuerden el famoso problema con Griesa y con esos fondos, que el macrismo arregló muy rápidamente. Así que básicamente esas son las tres patas en las que se basó la política monetaria externa de
del país y que de alguna manera son las bases para que el proceso de endeudamiento se haya configurado como lo hizo. Y ahora vamos a avanzar hacia eso. Básicamente estas bases eran un combo de regulación, tanto financiera como cambiaria, que habían instaurado en ese momento lo que se conocía como carry trade, que es un proceso en donde, dadas las altas tasas de interés que ponía el Banco Central para controlar la inflación, los inversores privados compraban deuda en pesos, que luego que obtenía grandes rendimientos en moneda local o en pesos, y luego se pasaban a dólares, y eso era conocido como el famoso carry trade. Fue generando, hasta que fue insostenible en la economía, unos desequilibrios, profundos desequilibrios, tanto en el sector externo como en el sector monetario de la economía, de la mano también de un creciente déficit de cuenta corriente debido a las restricciones también a la importación y exportación de bienes, que terminaron generando una estabilidad económica tan grande que se ve reflejada básicamente en la caída abrupta de la actividad. Ahí está el índice MAE, que es un índice de actividad, que recuerden, a principios de 2018 empieza la gran crisis del macrismo, donde el régimen de alguna manera se hace insostenible y es producto de alguna manera de básicamente la configuración político-económica que había instaurado en ese momento. Bien, en el marco de este problema, ¿qué ocurre con la deuda pública y qué ocurre sobre todo con la deuda externa, que es lo que vamos a charlar? Básicamente, el primer paso que, como ya les comentaba, que llevó adelante el gobierno fue, si yo quiero volver a los mercados internacionales para poder endeudarme como en otras épocas, tengo que eliminar cualquier conflicto que yo tenga o haya tenido. Es decir, entonces, por eso el gobierno básicamente lo que hizo en un inicio fue arreglar de manera rápida con los holdouts. Impulsó una norma que derogó las leyes de desarrollo y de pago soberano que se habían aprobado luego de las reestructuraciones anteriores, y de esa manera se hizo la primera gran emisión de deuda, que son bonos que ahora se están reestructurando, que fue básicamente solamente de 12.000, es decir, estaban también emitiendo de más y con el solo motivo de poder pagarle a los fondos buitres en ese momento. A partir de ahí, hasta 2018, comienza un momento de emisión de deuda en los mercados financieros por parte del macrismo. Hay sucesivas emisiones que se dan todos los años. El 2017, sobre todo, fue un año donde se emitieron grandes cantidades de deuda. Y la expectativa que tenía el macrismo era básicamente que se fuera recategorizado el país a mercado emergente, que eso fue la discusión en 2017, la recategorización que hace Morgan Stanley, que básicamente es indicadora sobre cuál es el riesgo que tienen los bonos o la deuda que vos emitís. Entonces, si al país lo calificaban como mercado emergente, hizo de alguna manera una señal hacia el mercado de una caída en el riesgo de default o como querramos llamarle, y eso de alguna manera iba a facilitar otro proceso de endeudamiento. Eso no pasó en 2017, de hecho pasó todo lo contrario, porque la lectura que hacía esa institución era que el proceso de inestabilidad interna macroeconómica que existía en el país era difícil de sostener, y por lo tanto lo que ocurrió fue que no solamente el país no fue recategorizado, sino que también el índice que de alguna manera mide el riesgo de pago de los bonos o de hacer frente a tu deuda, que es el famoso ENBI, empieza una escalada a partir de 2018 que termina con los niveles de riesgo país que vimos al final del periodo. Entonces, de esa manera, el proceso de endeudamiento que duró 2 años y que fue muy fuerte porque acumuló alrededor de 45.000 millones de dólares, se vino abajo muy rápidamente. Ahí les muestro de alguna manera, desde el primer trimestre, desde el último trimestre de 2015, desde que inicia el gobierno de Macri hasta el último trimestre de 2019, cómo
cómo evoluciona la deuda total bruta del país. Acá tenemos toda la deuda, no solamente la extranjera, sino también todo lo que es moneda local, expresado todo en dólares, por supuesto. Y vemos una escalada que no es muy grande, en términos de punta a punta, la deuda total bruta creció un 33,21%. Quizás no es un número que uno mire a primera vista y diga el proceso de endeudamiento fue insostenible, pero si lo miramos quizás más en detenimiento o la descomposición de ese número, podemos ver que si observamos la deuda en moneda extranjera y la deuda en moneda local, hubo un intercambio de deuda entre deuda extranjera y deuda argentina, o deuda en pesos, o deuda denominada en pesos, que es muy favorable hacia la moneda extranjera. Es decir, la deuda evaluada en moneda extranjera aumentó casi un 60%, mientras que la denominada en moneda local disminuyó un 12%. Es decir, ahí de alguna manera había una inclinación política, una definición política del gobierno de que la deuda esté denominada en dólares y que esté dirigida directamente al mercado internacional. Por otro lado, también si vemos que el crecimiento total de la deuda bruta no fue tan grande, si lo observamos en relación al PBI, básicamente podemos observar que hubo un problema macroeconómico fundamental, que fue que el proceso de endeudamiento fue subiendo, pero la fragilidad macroeconómica que tuvo el país hizo que el PBI de alguna manera se desplome a partir de 2018, y ese desplome del PBI en 2018 hizo que el ratio o la relación entre la deuda total y el PBI aumente. Es decir, para el 2019, para el final del periodo macrista, casi el 95% del PBI era la deuda. O sea, la deuda representaba el 95% del PBI, lo que es una situación que es la que se categoriza hoy en día como insostenible y la cual no se puede hacer frente de la mejor manera o la manera que uno quisiera, dada también las condiciones macroeconómicas y la situación mundial que hoy toca vivir. Así que de alguna manera el proceso de reestructuración comienza porque ese número es bastante impactante y difícil de sostener en el tiempo. También si observamos lo que ocurre en términos de composición, ahí tenemos la comparativa entre 2015 y 2019, de qué ocurre con la deuda. Podemos ver que básicamente en 2015 el 60% de la deuda estaba en manos del sector público, es decir, era deuda intrasector público la mayor parte de la deuda. Ahora, cuando vemos la foto de 2019, podemos ver que la participación del sector público cayó mucho, y en cambio el sector privado y los organismos internacionales y bilaterales son los que de alguna manera representan el 60% que antes representaba el sector público. Es decir, también hubo un intercambio de manos en la deuda, una definición política de que la deuda argentina no tiene que estar en el sector público, sino que tiene que estar en el sector privado y organismos internacionales. Ahí hay todo un debate, se puede debatir sobre las consecuencias de esto en términos favorables o en términos desfavorables a este tema, pero acá hubo una definición de cambiar de manos con respecto a la deuda que es interesante. Y es interesante porque básicamente cuando se termina la posibilidad del gobierno de endeudarse en los mercados internacionales, y dado la necesidad de tener dólares disponibles todo el tiempo para contener cualquier explosión en el tipo de cambio o cualquier ataque especulativo en relación al tipo de cambio, es lo que más le preocupó al gobierno en ese momento, que fue básicamente lo que derivó a finales de 2017 en abandonar este esquema de inflation targeting o de metas de inflación. Recuerden que ahí hubo un cambio de presidente en el Banco Central, donde Federico cambia por Caputo. Esto fue ya en 2018. Y lo que podemos ver también es que ese incremento, el incremento que tenemos acá del índice de riesgo de nuestra deuda, hace que sea imposible o que la deuda argentina de alguna manera sea poco atractiva. Entonces, de alguna manera, para poder contener
toda la fragilidad macroeconómica se necesitaban dólares que tenían que venir de otro lado. Y ahí es donde comienza de vuelta la discusión con el FMI, es decir, de volver a traer al FMI a la historia argentina, porque se necesitaban esos dólares que por mercados internacionales ahora no podían venir, porque ya la deuda pasaba a ser poco atractiva por las condiciones de fragilidad macroeconómica que tenía el país. Y entonces comienza nuevamente el proceso de diálogo con el FMI, que terminó, bueno, con los famosos nuevos stand-by que nutrieron de nuevas reservas al Banco Central y pudieron, y fueron como el respirador artificial del gobierno macrista hasta el último momento, ¿no? Sin esos dólares, este gráfico es muy interesante porque sin esos dólares, básicamente el Banco Central se hubiese quedado sin reservas al hacer frente a todos los ataques especulativos que tuvieron desde el 2018 en adelante. La línea celeste es la línea de las reservas, de cómo fueron los comportamientos de las reservas, y estas barras son los diferentes desembolsos que hizo el FMI en todo ese tiempo. Fíjense que si le quitamos esos desembolsos a la variación de las reservas, básicamente lo que hubiese ocurrido era que el Banco Central se quedaba sin reservas internacionales. Eso, de alguna manera, confirma la hipótesis también de que los dólares que ingresaban al país o que la deuda externa que se tomó en todo ese periodo básicamente fue dirigida al financiamiento de la fuga o del carry trade o de las ganancias de los inversionistas y de los fondos tanto externos como internos, y los fondos nacionales, que también son jugadores importantes en lo que es el mercado de deuda nacional. Así que esto que es una sangría de reservas también representó un aumento cada vez más grande de la deuda, porque si bien la deuda relacionada con los bonos o relacionada con el mercado privado tuvo un stop, pero siguió evolucionando en relación a los organismos internacionales que ahora pasaban a ser el actor que financiaba este proceso de endeudamiento. En fin, básicamente eso es una historia cortita que podemos profundizar sin dudas un poco más, pero una historia cortita de lo que fue el proceso de endeudamiento, ¿sí? Cuáles fueron sus características y algunos números. Pero, en fin, ese proceso de endeudamiento, como les decía, deja unas secuelas muy importantes en el gobierno, en el nuevo gobierno, y que es necesario resolver, no por otra cosa. Uno de los problemas fundamentales a la cual el gobierno estuvo dirigido a atacar desde que asumió hasta esta parte, es el tema de la deuda externa y de poder encarar un proceso de reestructuración que se viene trabajando desde el 10 de diciembre, de lo cual soy testigo. Ese proceso es un proceso que no es para nada fácil, porque es un proceso diferente a los procesos anteriores de reestructuración, porque la mayor parte de la deuda que se quiere reestructurar está en manos de fondos privados, y la discusión en relación a los fondos privados no es sencilla. En primer lugar, hay que ubicarlos. En segundo lugar, hay que estar preparados para cualquier acciones colectivas que puedan llevar adelante esos fondos, y lo que hace que el proceso sea aún más complicado de transitar. Si la deuda tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero uno puede, cuando tiene un solo objetivo al cual apuntar, dígase FMI o lo que fuere, quizás es más fácil llegar a un acuerdo. En este caso existen coaliciones, existe discusión, existe deudas en otros lados, y también unas promesas previas de emisión que son difíciles de llevar adelante en la práctica. Este grafiquito muestra cómo son los perfiles, o sea, cómo es la cantidad de deuda externa que tiene que hacer frente el gobierno en los diferentes años. Por este gráfico básicamente muestra la insostenibilidad que tenía la deuda externa. Fíjense que
desde el 2020 hasta 2027, 2028, se concentran la mayor cantidad de vencimientos de estos bonos, es decir que básicamente la mayor cantidad del capital tenía que abonarse en estos años, por lo que representaba una situación insostenible en el sentido de un gobierno que viene de alguna manera a pensar la política económica de otra manera y a no destinar la mayor cantidad del dinero al pago de la deuda. Entonces, esta es la situación completamente insostenible que, sobre todo también pensando en un país que se encuentra estancado y que se encuentra en un proceso donde tiene que volver a sentar las bases para un crecimiento sostenible. Afrontar este perfil de vencimientos es bastante complicado. La idea de la propuesta, de la nueva propuesta, estos son datos estimados nuestros, de cambiar el perfil de deuda en ese sentido, ¿sí? Cambiar el perfil de deuda en tratar de descomprimir los primeros años del pago de vencimientos, obviamente con una quita importante del total del dinero que se tiene que abonar, y patear esos vencimientos o distribuir esos vencimientos en el mediano plazo. O sea, en el mediano plazo, debido a que uno espera que alivio de la deuda sobre el PBI genere algún proceso de crecimiento y que te permita en el futuro poder afrontar un pago mayor de capital o de intereses. Esto es básicamente lo que ocurre con cualquier negociación de la deuda, es decir, con cualquier negociación de cualquier deuda, tanto micro como macro. Uno espera, pide tiempo para poder tomar un poco de aire y poder avanzar en los sucesivos pagos. Es decir, pensar esta propuesta sin tener en cuenta un proceso de crecimiento o en clave de no haber una promesa o un proceso de crecimiento futuro, es básicamente insostenible. Entonces, en ese caso, lo mejor es un default. Pero la idea justamente del gobierno no es esa, sino todo lo contrario. Por eso la propuesta, de alguna manera, es tratar de patear un poco los vencimientos hacia el mediano plazo. Y luego, otra de las cuestiones es poder reducir un poco los cupones, es decir, la tasa de interés que paga cada uno de esos bonos que se van a intercambiar o que se van a reestructurar. En el caso actual, el cupón promedio hoy está alrededor del 6,40%. La última propuesta es que el cupón esté más cerca de quizás 3,84 que del 6 anterior. Es decir, bajar un poco también la evolución del cupón, porque ese rol de intereses es lo que termina también luego deteriorando las condiciones de pago. Y para terminar, para no ser tampoco tan largo y luego dejar a las preguntas y también a los aportes del otro expositor, como ya sabrán, estamos ya finiquitando el proceso de reestructuración de la deuda. Pareciera que va a ser favorable en términos de que se va a llegar a un acuerdo y no se va a producir nuevamente un default que puede llegar a ser muy dañino para la actualidad macroeconómica del país. Y de alguna manera se tiene esa lectura sobre la posibilidad de acuerdo por 5 motivos que ahí yo enumero. En primer lugar, los acreedores que son los más conflictivos, los organizados bajo la capa de BlackRock, que es el fondo que seguramente han escuchado nombrar mucho. En ese grupo está BlackRock, Fidelity, Ashmore y algunos más. Además de ser grandes tenedores de deuda pública, también son tenedores de acciones de empresas locales. Y cualquier default o cualquier proceso de default también destruiría el valor de esas acciones. Por lo tanto, ahí los fondos tienen una discusión, o lo que nosotros llamamos por lo general un trade-off, entre arreglar mejor o quizás ir a un default que termine destruyendo absolutamente todo el valor que tienen, tanto en títulos públicos como en acciones. Hay grandes empresas y bancos en la cual BlackRock es el principal tenedor de sus acciones, y eso es importante. En segundo lugar, el fondo más grande, BlackRock, es el fondo más grande del mundo en este momento,
todas sus tenencias, básicamente la mayor cantidad de sus tenencias, de la deuda que se está reestructurando, fue emitida bajo el gobierno de Macri, lo que de alguna manera explicara a su directorio que esa gran cantidad de deuda que tomó 2 o 3 años atrás, hoy en día puede llegar a estar defaulteada, es algo medio difícil de hacer para un fondo que maneja tanto dinero. Porque de alguna manera te muestra cómo que te vendieron el buzón, básicamente, para hablarlo en términos más coloquiales, por lo que tampoco BlackRock tiene tantas intenciones de tener que explicar a su directorio y a sus accionistas que compró una deuda que 2 o 3 años después, compró deuda en grandes cantidades que 2 o 3 años después que no se va a pagar o que tiene que empezar un proceso de reestructuración. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de un efecto dominó. Es decir, Argentina no es el único país que se encuentra en un proceso de reestructuración de la deuda, en el proceso de envía de un proceso de reestructuración de la deuda, me refiero. Por lo que un default en Argentina puede de alguna manera llevar a un cambio en la correlación de fuerza de otro tipo de negociaciones, porque puede pasar a darle más poder a aquellos países que se encuentren en un proceso similar, por lo que también desalienta a los fondos a generar un proceso del estilo. Otra de las cuestiones es que pareciera que se llegó a un acuerdo sobre las cuestiones del monto o las cuestiones de tasa de interés y demás que se van a abonar en el futuro. La discusión hoy en día parece que no anda por ese carril, sino más bien por el carril de, bueno, cuáles van a ser las cláusulas de acción colectiva que van a tener esos bonos, si se incluye una cláusula Rufo, por ejemplo, o las cláusulas de negociación que tenían los bonos emitidos en un primer momento, en 2005 y 2010, es decir, está en una discusión más técnica, más legal, que en una discusión de monto, que es la discusión quizás más difícil de abordar y más difícil de llegar a un acuerdo. Por eso, de alguna manera, esto indica que se está cerca de llegar a ese acuerdo final. Y por otro lado, es que también otros fondos y también todo lo que es minorista en la reestructuración ya están de acuerdo con la reestructuración y con la oferta, por lo que en términos de tenencia, al parecer la mayoría de las tenencias ya están dentro de la propuesta, por lo que eso es algo positivo. Y esperemos que de alguna manera este proceso finalice rápido, porque va a servir de aliento al gobierno en un proceso también donde hacia lo interno hay problemas con respecto al tema de la cuarentena, al tema del crecimiento. Ya sabemos, lo vemos todos los días en los medios, todos los problemas que está generando esta crisis del COVID a nivel mundial y a nivel nacional en especial. Así que llegar a un acuerdo sobre la deuda externa sería un gran alivio y permitiría avanzar en otros temas de importancia que hoy en día agobian al gobierno. Así que, bueno, con esto básicamente termino. Les agradezco mucho por el tiempo y bueno, estoy luego para las preguntas. Así que muchas gracias. Les dejo ahí también las redes sociales del observatorio para que las puedan seguir y puedan ver informes y lo que vamos publicando. Así. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Nicolás, por tus palabras, por bueno, mostrarnos la situación en la que estamos en términos de deuda externa, agravado naturalmente por esta situación del contexto de pandemia que estamos atravesando, así que ha sido muy claro y bueno, hasta con lenguaje coloquial y doméstico nos ha representado la situación en la que estamos. Hay dos deudas, la deuda externa y hay otra deuda que es la deuda interna, que bueno, tenemos un especialista también para abordarla. Así que a continuación voy a presentar a Iván Camaño. Iván Camaño es de Quimili, Santiago del Estero.
Él es guitarrista, cantante, autor, compositor y presidente de la ONG Misionar. Como dato importante, Iván superó la situación de calle y en su recorrido logró incorporar al sistema laboral a más de 3.000 personas. Además, Iván direccionó a sus seguidores de su carrera para ayudar al prójimo. Él es autor de 2 libros, como El amor del viento, que son poemas, prosas y desideratas, El Moncho, que es un libro donde relata su propia historia de vida, y con su guitarra Iván recorrió cada rincón de nuestra patria, y él es un estudioso y conocedor de nuestra cultura pueblera y de los pueblos de la Argentina profunda. Iván, te damos la palabra y te damos la bienvenida aquí al espacio del IPEVA. Buenas tardes. Espero estén bien. La verdad que es un gran honor, una felicidad charlar con ustedes, que me hayan convocado. Así como bien decía Enzo, soy de Quimilí, Santiago del Estero, de la provincia de Santiago del Estero, de un pueblo totalmente olvidado, pueblos que vamos a ir abordándolo segundo a segundo ahora en esta charla. La verdad que tengo muchísimas cosas para contarles de nuestra Argentina. Y principalmente sí apoyar que uno y reivindicar, ¿no? Que uno viene de la calle, pero ha sabido superar la situación de calle por la cuestión de la disciplina y de la no aceptación a las cuestiones de tantas injusticias permitidas y tantas desigualdades y tanta cuestión de automarginalidad que, bueno, el ser humano se va sometiendo o no. Una de las dos cosas es, elige ser libre o elige ser sometido, ¿no? En el caso mío he elegido ser libre, luchar por mis ideales, por mis cosas, y estudiar todo lo que es educación financiera, con mi guitarra, que me ha ayudado a salir a la calle sin resentimiento y conociendo todo el territorio argentino, con cada pueblo, con cada cultura, con su idiosincrasia. Es donde aquí quiero básicamente charlar, comentarles humildemente a ustedes y a cada uno de los que están, los clubes fan, a través de que los he direccionado y les he hecho la propuesta para que empecemos a ayudar al prójimo. Porque cantar creo que es fácil, tocar la guitarra es muy fácil, pero soportar los golpes de la vida no es sencillo, levantarse y volverse a caer no es sencillo. Entonces uno que ha aprendido esas cuestiones invita a tener la fuerza a la otra persona, y más en esta situación donde estamos viviendo. Hemos decidido armar la ONG Misionar, que es la misión argentina, donde aquí ya empiezo a profundizar, si se quiere, porque ¿qué es la misión argentina? Me parece que ahora no es el momento, sinceramente, hablo como hombre de la Argentina, hombre del interior profundo, no es el momento de empezar a acordarnos del pasado, ni llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ahora mi esencia y mi ser me dice que tengo que invitarte a vos y a cada uno de los que están allá y a toda la gente a darte a conocer la planificación que tenemos de misionar, para que no lloremos, sino que nos levantemos y empecemos de nuevo a construir, pero a construir desde el trabajo, pero desde la institución de misionar, donde realmente uno cree fervientemente y conoce el territorio argentino y todo lo que es la Argentina con todas sus cuestiones. Entonces, en Misión hemos armado muchísimas áreas, tales como asuntos humanitarios, trabajo, salud, educación, deporte, turismo, cultura, comercio exterior y relaciones internacionales, reservas económicas y reservas de recursos materiales y humanos, ¿no?
Bueno, yo voy a dar un simple ejemplo nomás de que cómo se sale desde la situación, desde cuando un artista o un laburante o un soñador de cualquier rubro está en la situación que hoy está la Argentina, que hoy miércoles, hoy está la Argentina, está derrumbada, donde está colapsada, quebrada por H o por B. Eso a mí, la verdad que no me voy a poner a hablar de cuestiones anteriores, ni de cuestiones políticas partidarias, ni de extremos, ni de líderes extremistas. Voy a poder hablar de la Argentina porque amo y quiero mi país y quiero que se levante a mencionar. Entonces, digo, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un repaso que tenemos en nuestra Argentina. Tenemos festivales, sí, podemos organizar peña, claramente, podemos organizar peña, pero si organizamos peña tenemos que tener los recursos, no económicos, sino los recursos que ya lo tenemos y aplicar lo que es el conocimiento financiero para poner y motorizar todo esto, porque realmente si no reactivamos las industrias y la economía desde diferentes sectores, no se va a reactivar nada y no se va a pagar tampoco una deuda, ni se va a pagar el almacén, ni la luz, ni el gas, ni nada. Entonces yo soy en este punto muy realista, muy terrenal, muy argentino por sobre todo. Voy a poner de ejemplo Misiones, voy a poner de ejemplo Jujuy, Catamarca, el Chaco, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro, voy a poner de ejemplo la patria que realmente produce de verdad, y donde nosotros desde Misionar vamos a invitar a cada una de las personas, unas 400.000 personas, donde los cuales hoy están muy atentos y de hoy a la mañana estoy recibiendo llamada a ver qué va a hablar Iván, qué va a decir un gobernador, un intendente, un diputado, ¿qué vas a decir? Bueno, perfecto. No le he dicho nada que iba a decir, voy a decir lo que me sale del corazón, lo que yo quiero realmente de mi país, y no quiero más escuchar esto de realmente, estamos cansados los argentinos de escuchar de la guerra de uno, que el otro ha hecho mal, que el otro ha hecho bien. La verdad es que a nosotros desde el interior nos tiene totalmente agobiado esas cuestiones, muy agobiado porque necesitamos saber cuál es el plan específico para salir de esto, para salir de estas cuestiones que no sé quién nos ha metido en esto, no quiero dar nombre a nadie, solamente quiero pensar e invitarlos a soñar en algo nuevo, diferente, que se llama Misión Argentina. Entonces yo les voy a contar anécdotas. No sé, de los que estamos, ¿quién conoce Suncho Corral? ¿Quién conoce Santiago del Estero? ¿Quién conoce Quimilí? Bueno, les cuento, Quimilí está llegando al Chaco, limitando con el Chaco. De ahí salen 400, 500, 600, 800, 1000 camiones por día. ¿Y de qué salen camiones? Salen de soja, salen de girasol, de sorgo, de maíz, salen carbón, se exporta el carbón, todo. Y uno va a Quimilí. La verdad es que te da ganas de llorar, porque ¿qué pasa? Que ahí es donde entra el sistema educativo que lo largan de Buenos Aires, lógicamente, equivocadamente, por falta del conocimiento territorial de la Argentina. Hablando del federalismo real, ¿no? Porque aquí estamos mirando muy otro, pero no estamos mirando la Argentina. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? Ahí sale todo. El carbón, que esto, que el otro, todo se explota, todo lindo. Pero el pueblo, queridos argentinos, hay pueblos que no tienen luz. Y de aquí se arman, pero que no hay necesidades básicas cubiertas. No hay luz, no hay calles, no hay cloacas, hay un montón de cosas y empezar a construirse y edificarse. Les cuento, ¿sabes cuánto cobra un amigo mío allá en mi pueblo, empleado del municipio? 2.000 pesos por mes, y en negro, 2.000 pesos por mes. Entonces digo, tengo que empezar a hablar como tenemos que hablar. 2.000 pesos por mes, ¿cómo se allega esa persona para vivir con 2.000 pesos por mes?
Le pagan en negro, encima 500 pesos por fin de semana. Y ahora le han descontado un poco por el tema este del coronavirus, 300, está cobrando 250, una cosa de eso. Bueno, nosotros no venimos a llorar ni a decir nada, tiene la culpa Juan ni Pedro. Venimos a proponer algo firme, un equipo de trabajo concreto, porque sabemos, yo he recorrido, y esto nadie me lo va a contar, no lo he leído en ningún libro, nada, yo sé que en Misiones sale la hierba, el té, yo sé que de Jujuy sale el tabaco, sale la caña de azúcar, de Tucumán sale el limón, sale el azúcar también, sale el arándano, sale la frutilla, en Catamarca sale el olivo, el pimentón, de La Rioja que sale también el olivo, los nogales. ¿Y qué pasa? Que ahí en la vid se cultiva en Chilecito, en Famatina, en Sanagasta, se cultiva eso. Pero yo los invitaría para que vayan a ver lo que son esos pueblos. También sale lo más lindo de ahí, aquí venimos, lo producimos, lo vendemos, retenemos, hacemos esto, aquello, lo otro, pero allá no están aplicadas realmente las políticas económicas para el desarrollo de esos pueblos. Algo está pasando, y algo ha pasado desde que yo tengo uso de razón, porque es un estancamiento total y una cuestión de pasan y pasan las generaciones y se quedan siempre ahí, sometidísimos. Entonces, digo, ¿qué tenemos? En La Pampa, otro tipo de vida, se exporta la carne, está la ganadería, está el maíz, el arroz, el girasol, nos vamos para lo que es Río Negro, tenemos la manzana, la pera, y en Argentina producimos para 400 millones de personas alimentos. Y ¿sabes qué? La tristeza que hoy he tenido que escribir una canción que se llama Paradoja, que me dolió en el alma escribirla. ¿Por qué? Porque he visto un chiquito con la camiseta de Argentina juntando comida en la basura. Yo conociendo mi país, todo lo que sale de mi país, un chiquito comiendo de la basura y reivindicando el mismo país que lo margina, diciendo vamos, vamos a Argentina aunque no tiene para comer, y lleva la bandera del país que lo margina. Entonces nosotros de Misionario, básicamente de esto me hago cargo yo, Iván Camaño, con todos mis seguidores y con toda la gente, es decir, empecemos a armar una institución seria, clara, con profesionales de verdad en cada área. Está Antonio Domínguez, la verdad que nos honra en lo que es en el área de comercio exterior, relaciones internacionales, en deportes Juan Martín Latiocochi, 3 veces campeón del mundo, se dedica a sacar chicos de la calle, que trabaja conmigo, en todo lo que es esto de los recursos. Aquí hay un tema también que quiero poner en el acento, porque no nos podemos nunca a pensar, a detener, se ve que el sistema mismo nos va llevando a la locura de las elecciones y todas esas cuestiones, que mientras Doña Pancha ya en mi pueblo o en varios pueblos está bajo el rancho esperando todavía las promesas incumplidas. Entonces, yo digo, básicamente que en la televisión sí se habla de inflación, se habla de no sé de qué cosas, que la verdad que nosotros, yo básicamente no entiendo. Yo lo único que entiendo que si aquí no se empieza a producir desde lo de misionar, que nosotros le he dicho, che, empecemos a producir. A ver, a producir. Si no producimos, no vamos a poder ir a los festivales. Hoy me llamaba una gente y me decía, che, ¿qué vamos a hacer con los festivales? Y si la gente tiene la opción de pagar la luz o ir a recitar, tenés la opción para elegir por pagar la luz. Entonces, el área textil empieza a fabricar, no sé, poncho, remera, zapato, todo. Aquí tenemos un turismo hermoso, un turismo receptivo, sin buscarle el drama, sino ver realmente que con el dólar que tenemos nosotros, la verdad es que hay que aceptar la realidad, porque si no la aceptamos la realidad estamos en un problema, pero aceptando la realidad estamos dando un paso
a tener la capacidad de visualizar lo que nos está pasando y empezar de nuevo a no cometer los errores anteriores, sino a edificarnos y construirnos y volvernos a levantar de nuevo, una y mil veces. Entonces yo, que vengo de la calle, les digo, muchachos, no lloremos, empecemos a trabajar, a construir, a tener fe, y aquí estoy yo, una persona de la calle, que he sabido cómo salir adelante de educación real, haciendo uso de los recursos sin esperar nada de nadie, a producir. Porque a mí no me ayudó ni el intendente de mi pueblo, ni nadie. Hoy empezó a cantar y el pueblo me ha sostenido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es simple, la cuestión del turismo receptivo. Me acuerdo con mi amigo Jare Yeraguá, gobernador de Misiones, hemos dicho, vamos a hacer Festival Internacional de la Canción, aprovechándola, incrementar el trabajo, vamos a incrementar, vamos a hacer explotar la hotelería, que explote realmente el que vende pancho, el que vende el kiosquito, la persona si tiene una casa, bueno, que no use de pensión, que se motorice esta economía trayendo o artistas o trayendo atracciones a lugares emblemáticos nuestros. ¿Vienen turistas? Sí, vienen muchos turistas. Bueno, tenemos el Martín Fierro, tenemos Gardel, tenemos Maradona, tenemos Atahualpa Yupanqui, que estoy hablando de la cultura nuestra. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo en aquel entonces? Digo, bueno, organicemos peñas para esos turistas, aprovechando que vienen todos a la Argentina por el cambio que hay, porque venir a la Argentina sale 2 pesos. Entonces, aquí lo que nos hemos planteado desde Misionar, empezar a producir para generar fuentes genuinas de trabajo, para que las personas empiecen a trabajar, nosotros garantizarle la comercialización y hacer alianzas estratégicas con Brasil, que nos guste o no, es la 6ª potencia mundial. Hacer estrategias con los países escandinavos, hacer estrategias para comercializar lo nuestro y empezar a generar divisas de forma ilícita, de forma coherente, y darle una continuidad y una estabilidad económica, emocional, porque hoy la Argentina está quebrada, no solamente económicamente, sino también anímicamente, porque en la televisión seguimos escuchando que se pelean los unos con los otros, y allá la gente todavía sigue esperando. Y sí, le armamos cuadro de esto, cuadro de aquello, y la gente no entiende. Lo único que entiende es que necesita trabajar, necesita salir de la pandemia victoriosa, ojalá Dios quiera, que está muy bien lo que se está haciendo, apoyo, pero nosotros desde Misionar tenemos un plan que lo estamos trabajando día a día para, cuando se acabe esto de la pandemia, salimos con estructuras preexistentes y existentes sólidas, con una planificación que ya están todos organizados, y ahí a donde se habla realmente de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Proyectemos, pero no a 2 años, no, vamos a proyectar 30 años, 50 años, para hacer un plan de vivienda, para que puedan acceder según el recibo de sueldo que tenga o según el ingreso que tenga. ¿Por qué? Porque si no hacemos un estudio realmente serio, no se puede, si no estamos siempre guitarreando y siempre estamos tocando el oído. Porque si marcamos la economía desde Buenos Aires, yo les puedo firmar y garantizar que no es lo mismo la cultura económica, financiera, artística, de la literatura, de lo que sea, no es la misma en Buenos Aires que en Suncho Corral, o que en La Maruja, o allá en, no sé, en Santa María, Catamarca, arriba en el cerro. No es lo mismo. Entonces yo siempre digo, hay que marcar siempre una estrategia económica y un plan económico de acuerdo a la población, de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo, de acuerdo a la productividad que tiene el pueblo. Porque si no, es como repartir mercadería para todo el mundo sin pensar y sin hacer un estudio verdaderamente que necesita
no sé, el del Chaco, ¿qué necesita? ¿Qué mercadería está necesitando de la cuadra del de Castelli? ¿O el de Las Breñas? ¿O el de Weisburg? ¿Quién está necesitando? Por ahí no es que necesita arroz, fideo y los 15 productos que se demandan del desarrollo social. No, por ahí está necesitando otro tipo de alimentación. Entonces, nosotros desde Misionar ya hemos hecho un trabajo serio desde el conocimiento territorial para que realmente le llegue a la gente el alimento que corresponde. Hemos trabajado con una implementación de la tarjeta de beneficio. ¿Por qué digo de beneficio? Porque a nosotros, los provincianos, venirnos y viajar desde el interior para acá por razones de salud, por razones de trámites, de lo que sea, nos sale muchísima plata. Y las coberturas que hay provinciales terminan en la provincia y no te cubre más nada. Entonces, en Misionar hemos hecho algo de decir, bueno, vamos a sacar una tarjeta para aquella persona que realmente tenga la posibilidad de adquirirla y empezar a trabajar con ella, vaya al supermercado y se ahorre el 20%, pero hablo del supermercado del día, Falabella, Carrefour, etcétera, etcétera, pero también no solamente en las marcas líderes hemos profundizado, sino hemos profundizado en el territorio federal, allá en el territorio bien en la Argentina profunda. ¿Para qué? Para que también acceda a un beneficio esa persona en el barrio, en la carpintería, en el almacén de su pueblo. ¿Por qué? Porque la economía pasa por todos lados y la gente gasta y necesita administración y necesita beneficios en todos lados, desde Ushuaia a La Quiaca. Entonces, ¿qué hemos decidido? Bueno, que tengan descuento en Aerolínea, que tengan descuento en todos los micros, que tengan descuento en los almacenes, en el supermercado, en las tiendas de ropa, pero también nosotros de Misionar vamos a producir ropa, vamos a producir alfajores, aguas, gaseosa, porque necesitamos la productividad, necesitamos encauzar sí o sí, Misionar en una institución que enamore con algo concreto, con algo real, palpable, con el conocimiento concreto, ¿no?, del territorio y de la necesidad de un pueblo. Porque si no se conoce la necesidad del pueblo real, no se puede, me parece, lo hablaba con unas personas X, es muy difícil hablar del frío cuando no se ha pasado frío, o del hambre cuando no se ha pasado hambre, o diagramar diferentes esquemas de salir de la pobreza, pobreza cero, pobreza contra el hambre, que esto y el otro, cuando realmente no se sabe cómo sacar, cómo sacar. Entonces, nosotros de Misionar, humildemente, vuelvo a retirar, me hago totalmente cargo de esto. Uno, va a trabajar incondicionalmente para estas personas que uno conoce en el interior profundo del país, que está aún con el alma curtida de tanta espera, que siempre lo digo, esta frase en mis canciones, y que siempre que voy lleno los Luna Park, llenamos el Teatro Ópera, llenamos por donde vamos, estamos totalmente dispuestos, preparados y en condiciones para abrazar a aquellas personas que quieran empezar a trabajar y a generar sus propios recursos y empezar a gastar en el pueblo y pagar los impuestos como corresponde y empezar a obtener aquello que se llama libertad, ¿no? Eso que te da independencia, que te da seguridad y que te da que no dependes de nadie y solamente de tu trabajo, vendiendo los recursos nuestros y haciendo negociaciones estratégicas con diferentes países que necesitan sí o sí los recursos nuestros. La verdad que celebro esto, muchísimas gracias. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta de cualquier cuestión, Nicolás, María Isabel, Caro, quien quiera me haga una pregunta, lo que sea, estoy aquí para escuchar, para servir, habla una persona de la Argentina profunda. Muchas gracias, Iván, por tu aporte. Le vamos a dar la palabra a Antonio,
para que haga una reflexión y retomamos. Mientras tanto, les recuerdo al auditorio que pueden hacer preguntas por el chat. Ya tenemos alguna que la estamos preparando. Antonio, ¿estás por ahí? Sabemos que los problemas de conectividad a veces nos traicionan. No sé si está por ahí Antonio. Lo habilitamos. A ver, si no continuamos. Hola, ¿me escuchan? Ahí estamos. ¿Ahí estamos? Perfecto. Ah, perfecto, entonces retomé el audio. Bueno, entonces era para agradecerle a Iván Camaño la exposición, y es muy interesante, obviamente, el aporte que hemos escuchado de los dos expositores, ¿no? Tanto el cuadro de situación del sector externo, gravísimo, que heredó esta administración, y lo que está intentando hacer para encontrar una solución. Y como síntesis es muy alentador, ¿no? Ver a referentes de distintos sectores movilizados, tratando de trabajar en pos de un Estado más presente y con la decisión de tratar el tema expuesto como política de Estado, ¿no? Es fundamental este camino. Entonces ahora vamos a dar comienzo a las preguntas al público. Yo personalmente le hice una a Nicolás, no sé en qué orden estará, y recordamos a los asistentes que por cuestiones operativas, quienes tengan consultas para hacerle a los expositores, pueden escribirlas en el chat de la sala, y nosotros, los moderadores, vamos a ir leyendo para que Nicolás y Iván las puedan ir respondiendo, ¿eh? Así que, bueno, les cedo la palabra nuevamente a mi comoderador y comenzamos con la rueda de preguntas. Muy bien, gracias Antonio. En realidad hay muchos comentarios, ahora voy a leer algunos porque son saludos a Iván, algunos también a Nicolás, porque fueron muy claros. La verdad que tener la palabra de una persona que ha transitado y que tiene tanto territorio como Iván ha sido más que clara la ponencia, y bueno, también veíamos reflejado el conocimiento de Nicolás. Nicolás, tenemos una pregunta por si la podés contestar. Acá dice, si en caso de no resultar nuevamente la reestructuración financiera y no alcanzarse el 66%, ¿qué plan B habría, tanto desde lo económico o lo diplomático o geopolítico, para motorizar la reactivación? Bueno, es una pregunta bastante difícil de resolver, sobre todo porque el gobierno está directamente comprometido a solucionar el problema de la deuda a través de un acuerdo favorable, que es lo que viene mostrando en términos de todo este proceso de reestructuración. No por una cuestión azarosa, sino más bien porque cualquier nuevo proceso de default o cualquier ruptura con los fondos puede significar una crisis rotunda en la economía en todos los niveles. O sea, parece que pareciera que a veces este tema de las finanzas y demás no llega a la gente de a pie, como me gusta decir, pero les aseguro que si no llega a haber un acuerdo, las consecuencias directas en la vida cotidiana de la gente se van a ver muy rápido, porque un desplome un desplome de esa magnitud en los valores de acciones de empresas, de ingresos fiscales y demás, básicamente no te deja margen de maniobra para poder llevar adelante un plan económico, ni siquiera para pensar un proceso de acompañamiento geopolítico, pensando, por ejemplo, en el Mercosur, porque sabemos también que hay un cambio de paradigma en los gobiernos de nuestros países vecinos, que dificultan muchísimo encarar un proyecto quizás más global o más continental. Por lo que yo creo que lo que entiende el ministro y lo que se entiende desde el gobierno es que bajo ningún punto de vista se va a dejar caer esa negociación, porque realmente, dada el contexto de fragilidad macroeconómica que tiene hoy en día el país, dado el contexto de vire hacia la derecha
del continente, y dadas las consecuencias espantosas que puede llegar a tener un default en la vida cotidiana de la gente, no se puede pensar, me parece, una salida en clave de esas tres situaciones. Así que yo creo que va por ahí la mano. Me puedo, por supuesto, equivocar y es una apreciación completamente personal, pero sin un arreglo en ese sentido es muy difícil poder seguir adelante. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que es lindo ver la convicción con la que la convicción que tenés acerca de que están dadas, al menos está toda la voluntad de llegar a un acuerdo. Hay una pregunta acerca del grupo BlackRock que ya, por lo que dice la persona que la hizo, ya fue contestada en tu ponencia. Voy a hacer algunos comentarios que creo oportuno socializar y termino con una pregunta de Anabela Caubet para vos, Iván. Si querés prepararte, te la hago. Dice, Anabela es integrante de una organización de la provincia de Buenos Aires y dice, Iván, ¿cómo sería el plan para que tu organización produzca? Y si me permitís, antes, mientras te preparás, voy leyendo saludos. Acá algunos comentarios que dicen increíble tanta riqueza alimentaria acompañada de tanta falta de infraestructura, o sea que es una realidad. Después tenemos que terminar, acá Oscar nos comparte, debemos terminar con el país que solo produce materias primas y ponerle valor agregado, que también es interesante la propuesta. Pensar, bueno, aquí acerca de las ligas agrarias, una organización en cooperativas agrarias fue duramente reprimida, o sea, la repudiamos, no alcanzo a comprender el contexto, pero bueno, sabemos que estamos ante una situación crítica y seguramente debemos copiar, si es gente de las ligas agrarias, esas ideas revolucionarias que llevaron a aquel grito de Alcorta, que bueno, diera después sustento a la Federación Agraria Argentina. Así que consulta, Nicolás, recién la hicimos. Saludan desde Misiones, totalmente de acuerdo. Nicolás, si querés te paso la palabra para que hagas la pregunta, si es que la tenés elaborada, y después hacemos un cierre si no aparecen más preguntas. Iván, ¿la recordás o querés que te la repita de vuelta? No, pero como había dicho Nicolás, perdón. No, discúlpame, me confundí yo. Decía, No, si no. querés te la repito, básicamente es Anabela, de una organización de la provincia de Buenos Aires, dice, Iván, ¿cómo sería el plan para que tu organización produzca? Mira, Anabela, y bueno, para todos, voy a dar un ejemplo básico que lógicamente a mí me ha ayudado y ha ayudado a mucha gente a salir de situaciones traumáticas, ¿no? Siempre con la educación, vuelvo a poner el acento, siempre con la educación y sin ponernos en cuestiones idealistas ni cuestiones fanáticas, siempre con la realidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, esto es educación financiera pura. Yo en un momento he agarrado y he dicho, si está subiendo el dólar, esto y el otro, bueno, perfecto, hay un problema, todos veían un problema y yo veía una solución para generar fuente genuina de trabajo. Entonces, he dicho, veía que venían muchísimos turistas. Y vuelvo a poner el acento, habla de una persona bien popular de verdad, Entonces digo, bueno, vamos a organizar peñas para el turismo receptivo, mostrándole nuestro Martín Fierro, nuestro Atahualpa Yupanqui, cómo canto yo, cómo están los bailarines, representar nuestro monte, nuestra idiosincrasia, y voy a hablar con cada uno de los conserjes de los hoteles 5 estrellas, aquí en Buenos Aires. Perfecto. He organizado diferentes peñas, voy a poner un ejemplo, 6 peñas en Buenos Aires que rondaban en 60 personas promedio cada peña, 60 personas.
digo, bueno, esta gente he estudiado, he hecho un análisis, estas personas tienen otra idiosincrasia, otra cultura, hay que ponerle un auto para que lo lleve y lo traiga de alta gama desde el hotel hasta la peña. ¿Qué lugar tengo que elegir? Bueno, tengo que elegir según las personas, bueno, el Palacio Paz, por ejemplo. Estoy dando ejemplos. El Palacio Paz. 60 personas en 6 peñas me daba por fin de semana en una peña 360 personas. Por 3 días que hacía jueves, viernes, sábado, me daban 1080 peñas. 1080 personas, perdón, 1080 personas. Y a mí me quedaba pagando todo, pagando los músicos, la gastronomía, porque solo atendía de primera a los mozos, el sonido, le daba trabajo a 200 personas aproximadamente en ese fin de semana. A mí me quedaban, por ejemplo, $50. $50 por persona, que por fin de semana es $54.000. Y si lo multiplicamos por mes, según que por ahí bajaba la temporada y subía, te da $216.000. Es que lo que pensamos hacer con Misionari, esta plata, ¿qué hacemos? La ponemos para que empecemos a producir viviendas, porque ya he hablado con los intendentes, he hablado con 300 intendentes amigos, que nos van a dar, a mí me dan los terrenos gratis para que realmente edifiquemos y generemos fuente de trabajo ahí. Pero ¿qué le he dicho al intendente? Mirá, vamos a hacer un festival, pero no cobra entrada. ¿Sabes qué lo vamos a cobrar? Que lleven un ladrillo. Y ese ladrillo va a ser para la edificación de la casa. Y los que tienes en tu municipio vos tienes, la gente paga en el área de infraestructura o en el área de esto de vivienda, que las tienes paga y que las están inactivas, están todo el día tomando mate o charlando en los pueblitos, que ya tienen el sueldo, lo vamos a poder que construyan la casa. Entonces, y se lo vamos a ofrecer a los docentes que están pagando un alquiler para que realmente paguen 5.000 pesos por mes, que pueden pagar, que no se van a salir de su economía, 5.000 pesos. Entonces, en vez de alquilar, están pagando su casa a 20 años, a 15 años. De esa manera nosotros la plata que ponemos la recuperamos en 5 años y nos queda 15 años por delante para seguir ganando. Todo esto estoy hablando en pesos argentinos, no estoy hablando en dólares, en pesos. Entonces, te quedan 15 años que te siguen ingresando dinero y ese mismo dinero lo vas y sigues haciendo vivienda en otro lado. Y de esa manera muchas veces por ahí hablamos con nuestro director de trabajo, Oscar Avendaño, que la verdad que nos honra su prestigio, así también con Karina, que está también en trabajo. Él es el reciclador y agarrar todos los productos reciclados, hacer viviendas, hacer baldes, hacer palas, hacer puentones, hacer un montón de cosas y venderlas en todos lados. Nosotros tenemos una excelente relación por mi carrera como artista con la gente de Brasil, con la gente de Estados Unidos, con la gente de Dinamarca. Con mucha gente yo tengo muy buena relación porque la verdad que me dedico a cantar, me dedico a ayudar a la gente, estoy parado en otra vereda y entiendo esto. Entonces, de esta manera se va produciendo y también lo que digo es que vamos a hacer, por ejemplo, con Látigo Koji, vamos a armar torneos para enseñar a los chicos. De paso, hacer peleas. Y también ponemos a la gente a vender las entradas. Y en ese día que va Látigo Koji, va toda la estructura de Misionar, se llena el hotel, vende el del restaurante, vende el que hace el choripán, se le alquila el estadio al club,
se moviliza un pueblo. Se moviliza un pueblo y encima vamos y dejamos un mensaje con Juan Martín Latigo Colli de lucharle a la vida, de no estar con la cabeza agacha, no, olvidémonos lo que ha pasado, vamos para adelante, luchemos, vamos para adelante. Aquí está una persona que los invita a salir adelante, no a estar siempre pensando qué ha pasado ayer, no, vamos para adelante. No sé si he respondido a la pregunta. Iván, sí ha sido muy, muy claro. La verdad que, bueno, yo también soy hijo de un pueblo rural y si bien me crié en medio de carencias, cuando mencionabas las carencias de nuestro interior profundo, ese interior de Catamarca, de Santiago, de Tucumán, en muchos lados, la verdad que, bueno, es mucho más... las carencias son mucho más marcadas y celebramos que haya personas como vos comprometidas con ese reconocimiento, que sabemos lo importante que son esa llegada de personalidades a pequeñas localidades, las revolucionan y, como decís vos, las moviliza, no solo desde lo económico, sino también desde lo emocional, ¿no? Que también para nuestras pequeñas comunidades es central. Vemos saludos desde Mendoza para vos, Iván. Por ahí leía también acerca de la deuda. Por ahí no sé si Nicolás está por ahí. Si una deuda contraída por un gobierno la tenemos que afrontar todos. Eso no sé si querés hacer algún comentario. Interrumpime cualquier cosa, yo sigo leyendo algunos desde Chaco, saludos. Acá Iván preguntan, ¿qué opinión tiene Iván del Ministerio de Desarrollo y su accionar en Chaco Misiones? Entiendo la pregunta, es de María Isabel. No sé si Ya, querés yo, hacer algún comentario. sí, yo, por supuesto, he apoyado muchísimo, soy el que ha armado el proyecto del Ministerio de Cultura de la Nación, junto con Antonio, con Nicolás, con Mercedes, con todos los chicos de los clubes de PAN, unas 300.000 personas hemos apoyado, así también con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Guat, que nació en mi pueblo, forma parte de todo este colectivo, también con Carlos de Grandi, que es el presidente de los 70, intendente de Santa Fe, con Roberto Roblero, secretario de Huocle y diputado de La Pampa. La verdad que celebro porque me toca llevar adelante una gran mesa, ¿no? Una gran mesa y que confían en mí. Entonces, yo, mirá, una vez he hecho una nota, me han hecho una nota en realidad en página 12, recuerdo, en Julio de la Torre. Yo tengo una gran confraternidad con Daniel Arroyo. Estamos, digamos, siempre en contacto, todo, pero yo tengo que ser totalmente objetivo. Y vuelvo al punto. Si nosotros no salimos rápidamente a asistir, pero después de asistir, a empezar a promover con productividad, no se va a salir. Y si no entendemos a las personas que son realmente, que están en situación vulnerable, o aquellas personas que en esta época o en aquellas épocas de estar de la clase media han caído por H o por B, han caído al sector de la clase pobre, si no empezamos a entender cómo procede el campo psicológico de esa persona, nunca lo vamos a poder sacar. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y entender es fundamental cómo piensa un pobre. Es fundamental entender qué se siente estar en la calle, qué se siente tener hambre, porque yo por ahí digo, che, atiendan los teléfonos, atiendan, porque te está llamando alguien y ese alguien seguramente o tiene hambre o se le está prendiendo fuego a la casa, o lo están lastimando, o le están pegando, o lo están violando, algo pasa. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un área y un ministerio, columna vertebral para esta situación de la Argentina, donde realmente yo creo que Daniel Arroyo
debe tener un gran equipo de personas que realmente sepan cómo sacar esto, cómo asistir rápidamente y cómo reactivar rápidamente, urgentemente, la microeconomía de los pueblos, la microeconomía, y comprometerlo a cada uno de los intendentes, y que esos intendentes vienen aquí, hablo con conocimiento de causa, vienen a Buenos Aires y te dicen, los intendentes del interior, no, está todo bien, bueno, necesito esto, aquello, lo otro, se reparten entre ellos y terminó ahí. Y los de la vía para allá siempre quedamos esperando. Entonces, si no hay una organización concreta, con datos concretos, sin intereses políticos partidarios, va a ser muy difícil porque siempre se está basando en intereses y en quedar bien con algunos sectores. Aquí tenemos que ir al hueso, tenemos que empezar a hablar e ir al hueso. Muchachos, estamos mal. Bueno, empecemos a convocar a los que más o menos saben trabajar en estas cuestiones. El que es albañil, llamémoslo para que haga un concreto, tire la losa y eso. Pero no llamemos a uno que maneja aviones a que haga un concreto, ni el albañil lo pongamos para que conduzca el avión, porque vamos a chocar por todos lados. Entonces digo, el tema de desarrollo social es fundamental. Aquí no es momento ya para estar midiendo nada, hay que ir al hueso, hay que actuar. Nosotros desde Misionar hemos decidido actuar firmemente con la planificación, con personas idóneas, bueno, en lo que es este asunto humanitario, está Marco Liberatore, que trabaja codo a codo con el padre Pepe, sacando gente de la calle, chicos con problemas de adicción. Entonces, ese hombre sí entiende de lo que es la necesidad. Sí, ese hombre sí entiende. Por supuesto que Marco entiende. Pepe, lógicamente que entiende. Entonces digo, hay que armar un equipo así para que se salga. Muy bien, Iván, muchas gracias, muy claro y además un mensaje movilizador en estos tiempos que a veces nos paralizan, ¿no? Así que es bueno también saber contar con gente como vos que moviliza y que invita en este contexto a moverse. Si quieren, le damos tiempo a Nicolás y Iván para que hagan un saludito final. Antonio, para culminar, ¿querés saludar al auditorio? ¿Compartir alguna reflexión? Sí, me pareció muy interesante este debate, este inicio de charla de problema tan acuciante, ¿no?, que tenemos. Creo que la sociedad argentina, ante crisis inédita, realmente no creo que alguna vez en la historia nos hayamos encontrado con esta complejidad de todas las variables macroeconómicas. Virtualmente, como ustedes saben, el PBI per cápita argentino prácticamente descendió al último lugar de la región. Creo que solamente tenemos por debajo a Venezuela, con el salario promedio en dólares lo mismo. Nos pasaron Uruguay, Perú, Colombia, bueno, Brasil y México, ya ni hablar, ¿no?, hace décadas. De manera que creo que hay que empezar a plantearse si el mercado interno, esta ausencia total de crédito interno y externo, puede volver a ser el motor de la economía argentina. Recordemos que casi el 70% del Producto Bruto tiene que ver con el consumo interno. El consumo está en el subsuelo, el 90% de las familias argentinas están endeudadas, como ustedes saben, de manera que su capacidad de consumir cuando la pesadilla termine tampoco va a ser el ideal. Me parece que hay que empezar a plantearse seriamente ideas nuevas, creativas, diferentes, porque el desafío que tiene en sus narices la sociedad argentina es desconocido. Así como esta pandemia es desconocida y aún ni siquiera tenemos vacuna, la situación en que quedó nuestra sociedad después de los 4 años nefastos del macrismo nos obligan a crear cosas nuevas, porque con las herramientas, me parece, del pasado y que siempre pusimos sobre la mesa, no alcanza. Recién fue muy sincero Nicolás, realmente fue muy sincero. El gobierno a quien él colabora y con el quien le ayuda está jugado por todos los medios
a tratar de evitar que nuevamente la Argentina, por sexta o octava vez en su historia, caiga en default. Por lo tanto, si eso no se consigue evitar, porque ya pensemos que ya 6 o 7 veces en la historia argentina no se pudo evitar, si nos vuelve a pasar en estas condiciones, ¿qué hacemos? No nos podemos resignar a que la sociedad argentina, prácticamente más de la mitad de la población ya esté en la miseria. Así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de la hora y dialogar mucho, intercambiar mucho, apelar a las mejores inteligencias que tengamos en el país, porque tenemos que encontrar una solución, no nos podemos rendir ni abandonar de esta manera. Así que me parece valiosísima este tipo de iniciativas. A Iván lo conozco hace mucho personalmente, sé que él no se rinde nunca, no se rindió cuando estaba en la calle sin horizonte alguno, con una mera guirrita, muerto de hambre, así que esto no lo va a asustar, pero somos muchos y muchos comprometidos con la situación de ahí, pero no. Bueno, muchas gracias, Antonio. Nicolás, no sé si querés dar un saludo final, 2 minutitos para el auditorio. Tenés la palabra. Ahí te habilito, ¿eh? Ahí estás habilitado, disculpa. Ahí está, ahora sí. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que la charla estuvo buenísima. Les agradezco mucho la participación, las preguntas y demás. No sé si me queda algo por responder. Me perdí en el chat y en todo lo que pasó. Lo último lo podemos responder luego para no hacer muy extenso. Y bueno, nada, yo creo que espero en realidad que todo tenga un desenlace positivo para la Argentina y sobre todo para todo lo que viene después. Lo que me queda claro sin dudas es que la organización en estos espacios, la organización política o con un objetivo claro de intervención en distintos lugares es la única clave para de alguna manera cambiar la realidad que nos toca vivir siempre. Entonces, por eso siempre yo celebro estos espacios, la verdad que me gustan mucho, así que les agradezco a ustedes, les agradezco a Iván por la charla, así que bueno, nada, solamente eso. Cualquier cosa pueden comunicarse a través de las redes con el observatorio y podemos pasar el material, lo que sea. Muchas gracias, Nicolás. También ha sido un gusto para nosotros tenerte. Iván, ¿algunas palabritas finales para el auditorio? No, quiero agradecer, la verdad, a la invitación. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a toda la gente del instituto. Muchas gracias de corazón. Y agradecer a Miguel Batista, a Elsa Carrizo, a todo nuestro equipo de salud que está hoy realmente asistiendo a toda la gente desinteresadamente, asistiendo a la gente del Padre Pepe, del Padre Tano, a la gente del Ferrocarril Mitre. Estamos asistiendo a muchísima gente y tenemos un equipo de salud tremendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a Libertad Dantas, a Mercedes Casimiro, a Nicolás, a Antonio. Lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias y fuerza. Y como decía Antonio, esto no es nada. Nos tenemos que levantar, no pasa nada, hay cosas peores. Bueno, muchas gracias, Iván. Retomando el final, agradecerle, bueno, nuevamente a Nicolás, a Iván por la participación en el ciclo de charla y estas interesantísimas exposiciones que nos brindaron. Antonio Domínguez, que es la persona con la que hemos moderado este encuentro, que es director de Misionar, y a todo el equipo del IPEVA. Desde el IPEVA hay un equipo de comunicación, de formación, de investigación, que bueno, están haciendo soporte a las autoridades, a José y Matías, por la confianza que nos dan para el trabajo. Y así que bueno, seguiremos trabajando, reflexionando y debatiendo acerca del presente y el futuro de las políticas públicas. También agradecemos a todos los participantes que vienen siguiendo este ciclo de charlas. Y le recordamos que bueno, este es uno más de esos diversos encuentros que vamos a seguir teniendo en las próximas semanas. Los ejes temáticos de la semana que viene tienen que ver con la producción y contaremos con la presencia de Cristian
Amarilla, que es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y Silvina Batakis, que es exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. A todos ustedes, muchas gracias, gracias a Lipeva y hasta el próximo encuentro. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Without your kiss of fire, I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. My whole world crashes without your kiss of fire.